Tu amigo Moya fue enviado por César Hitler en el año 2003 a Lucanamarca. Eran los 30 años de la matanza, un poquito más, y Hitler me dice, León, vete a Lucanamarca. 30 años de la matanza y quédate unos 4 días y hazme una crónica. Me voy a Lucanamarca. Para llegar a Lucanamarca tuve que tomar como un avioncito de Ayacucho. Para llegar era como 10 horas de Ayacucho, ¿no? O sea, llegas a Ayacucho ciudad, a Huamanga, tienes que tomar auto a Huacazancos, dormir en un hotelito ahí, luego es un camino largo y pesado. El, hay varias escenas que a mí me sorprendieron y que utilicé en el texto. La primera de ellas es que tú ingresas a Lucanamarca y hay una plaza. Primero que Lucanamarca está en un cerro que, ¿sabes cómo se llama el cerro? Se llama Calvario. Lucanamarca, repito, es el lugar donde el Sendero Luminoso asesinó a 69 personas el 3 de abril de 1983. En la plaza, con machetes, en el cráneo. Gracias, Kevin Vargas, con mi mamá, decimos que los chicos de la casa ven para que aprendan y sepan también, Alonso y Elena. Sus últimas memorias bastante para lanzar eso. Sí, efectivamente, gracias Alonso. Él, perdón, para eso le David Riff, él utiliza eso también. Él está en las. En David Riff, su mamá, Susan Sontag, muere de cáncer y él está a su lado en sus últimos momentos. Pero ahí tienen ahí, para que exploren más de Riff y de mi tía Susan Sontag. Perdón, me distraigo un poco. En la plaza de Lucanamarca hay un monumento a las víctimas. Es un monumento así, como una especie de obelisco, y ahí arriba una paloma. La paloma no tenía un ala. ¿Sabes qué había pasado? Los niños utilizaban el monumento para jugar. Le tiraban piedras. Sí, se tiraron piedras y se acaban de bajar el ala de la paloma. Yo estuve en el monumento y lo único que vi fueron dos cosas en los días que estuve. Una niña jugando vóley contra el monumento. Monumento a las víctimas, jugando vóley. La pelota rebotaba contra el monumento una y otra vez y él seguía feliz. Y nadie le decía nada. Y las veces que las personas me decían, vamos a la Plaza de Armas, tú sabes, me hablaban del monumento a las víctimas, me hablaban de las truchas. Mira qué bonitas truchas hay debajo, porque había una pileta. Y me unas truchas muy bonitas. Muchas gracias, Giancarlo. Y entonces ahí era la primera cuestión, hay este monumento a la memoria, pero lo que más me menciona es un monumento levantado con ayuda de las organizaciones de derechos humanos, un obelisco, es el lado más común, ¿no? Jugar con ellos, tirarle piedritas a la paloma y ver las truchas. Ese año, 2013, no hubo significación de la masacre del 3 de abril. Había una significación habitualmente, no hubo ese año, solamente se hizo una romería. El director del colegio creía que debía mantenerse. El director del colegio se llamaba Ángel Guaripaucar y decía, yo creo que debía hacerse, pero no lo hicieron porque la gente cree que abre nuevamente la herida y por eso han decidido no hacerlo, ¿no? En cambio, el alcalde decía que para él era mejor olvidar. El alcalde en ese momento se llamaba Ángel Guamanculi y decía, oye, ¿sabes qué? La Comisión de la Verdad abrió heridas acá, heridas que ya estaban cicatrizadas, ¿no? Especialmente cuando exhumaron e identificaron los cadáveres el año 2002. Entonces, una vez que ocurre eso la gente empezó a recordar y empieza a haber conflictos nuevamente entre familias, porque leo acá textual de parte que yo escribí, ¿no? Los familiares de las víctimas recordaron lo ocurrido con viveza, no solo en la masacre, sino en toda la época de la violencia, y también recordaron quiénes eran los responsables. Muchos de ellos, de los responsables, era gente de la misma comunidad. Según el alcalde, a veces la rabia pasaba a los hijos. El hijo de una víctima empezaba a recelar al hijo del victimario. Y el alcalde me dijo, cuando se puso el monumento, la gente se quejó porque pusieron a personas y familias que fueron de sendero, como los Curimay y los Ayauca. ¿Recuerdas que ayer te mencioné que había el sendero a veces entraba por familias, ¿no? En este caso eran los Curitumay y los Ayauca.
Olegario Curitomay, uno de los posibles responsables de la matanza de Lucanamarca, era lugareño, y es Olegario Curitomay Ayauca. Su madre era María de la O Ayauca. No, yo no encontré sus nombres en el monumento, ¿ah? Lo busqué, no se ven los nombres, así que no, eran más de 69, pero yo no vi los apellidos de ellos, ¿no? Pero me dio una impresión, ¿no? De que el tema era pasado por alto, como efectivamente deliberadamente, con la gente con la que hablé no querían recordar. Y yo no soy cuarto poder, y eso fue hace 8 años. Y además cuando decías que era de Hildebrand, te trataban mejor. No pongo eso en la crónica, pero tú ibas, ¿y usted quién es? Te preguntaban. La primera pregunta, ¿sabes cuál era? ¿De qué institución viene? Porque creían que yo, al ser, yo no era claramente de la zona. No podía ser turista porque no hay turismo. Entonces, ¿qué tenía que ser? Un foráneo. ¿Qué foráneo llega ahí? O soy comerciante, que claramente no era, o soy un agente del Estado. ¿De qué institución viene? Pensaban que era de Juntos o de Caliwarma. O sea, el Estado no hay, el Estado llega, ¿no? Si alguien aparece, debe ser el Estado, llega y luego se va. Parece gracioso, ¿no? Pero cuando tú vas y se repite una y otra vez es, claro, acá el Estado es ajeno. Viene un día, te entrega algo y se retira. Le digo, no, soy periodista. ¿De dónde? ¿De Lima? ¿De qué medio? Hildebrand. ¡Hildebrand! Hinchas. Pero ni aún así, todos necesariamente querían recordar. Si fuera cuarto poder, fuera mierda, me votaban. Pero no. Decía que era Hildebrand y el trato era efectivo, pero aún así era con cierta distancia. Los de cuarto poder pensaron, gracias, Rolfo Morgenstern. Eh, Comenté luego el cementerio el día de ayer, ¿no? Eso ya lo comenté. Tengo acá lo de que eso es un poquito excesivo, pero una cosa que decían, nuevamente estamos en el tema del recuerdo y cómo se va manifestando de forma distinta a la que uno imagina. Yo hablé con el profesor del colegio, como les comenté, el director del colegio, Ángel Guaripaucar. Y yo le decía, ¿y cómo hacen con el tema ¿no? de lo ocurrido acá? Memoria. Esa memoria, pero memoria de los familiares. O sea, los papás le comentan a los hijos ya es por vía oral. ¿Y cómo haces tú en tus clases? 2013. En mis clases la gente se aburre, ¿no? Ya voy a acordar como Julio Guzmán. En mi clase la gente se aburre cuando estoy así hablando de Sender y tal. ¿Sabes cuándo se emocionan? Cuando les cuento mis vivencias, porque yo también lo viví. Entonces, cuando empieza a contarlo en forma de anécdota, me decía, es cuando capturaba la atención de los alumnos. Decían, profesor, cuénteme más. Y regresaban a sus casas, ¿no? Y iban y decían a su papá, papá, cuéntame. Ese es otro método, ¿no? No es como, y vamos a contarle hoy día es, ¿no? Las 5 etapas de Sendero Luminoso, desde el inicio hasta el... No, es bueno, muchachos, el año 85 yo estaba así y me ocurrió esto. Entonces, esa era una forma donde ellos lograba captar la atención de los jóvenes. Ojo hacia adelante. Ahora, hay ese testimonio, lo voy a leer acá, ¿no? Es una frase chiquita, ¿no? El alcalde me dice, ¿no? Antes, sido textual, antes todo era miedo. Todo era a miedo, me dijo. Nos humillaban. Había que ser cuidadosos con ellos hasta en el deporte. ¿Sabes a quién se refería? No se refería a Sendero. Se estaba refiriendo a la policía. Repito, antes todo era miedo. Nos humillaban. Había que ser cuidadosos con ellos hasta en el deporte. Ese era el alcalde. Refiriéndose a la policía durante los años 80. Le pregunté al presidente de la comunidad, Edgar Huancahuari, ¿usted perdió algún familiar en la masacre? Y él me dijo, no, yo no perdí ningún familiar en la masacre. Yo perdí a mi padre, pero fue la policía quien lo desapareció. Su papá, el papá del presidente de la comunidad, fue llevado el año 84 al cuartel de Pampagayo por la Policía de Investigaciones, acusado de haber participado en el asesinato de Marcelo Huancahuari y
y se lo llevaron con 2 personas más y nunca apareció. El otro testimonio, ¿no? El del director del colegio. Te hablaba el alcalde, el presidente de la comunidad era el director del colegio, o sea, casi todas las personas que entrevisté. Un uniformado con su armamento era para arrodillarse al toque, me dijo, ¿no? Él era obligado a hacer vigía nocturno por la policía. A veces, cito textual, a veces caminaba tranquilo con mis amigos y nos encontrábamos a un policía ebrio. Allí mismo nos obligaba a hacer ranas buen rato, solo por divertirse. Y tú sabes que hay, cuando tú vas hablando con la gente y vas reconstruyendo la historia de Lucanamarca, hay varios hechos, varios hitos. Año 83 la matanza, año 84 cuando instalan el puesto policial. ¿Y sabes cuál es el último hito? Año 96, que es cuando se tiran, cuando el puesto policial deja de estar. Y ahí cuando dicen es, todo se tranquilizó. Todo está tranquilo. Ese texto del año 2003 de Hildebrand, después lo subo, ¿eh? Después lo voy a subir. Y hay 3 frases o 3 palabras que eran muy referidas, que yo puedo resumir lo que me decían los entrevistados, ¿no? De los años 80 y 90. Terruco, policía ebrio y ya todo está tranquilo. Siempre que hablaban de la policía decían policía ebrio. Hay un temor especial con los policías en estado alcoholizados, porque se ponían efectivamente violentos. La desconfianza es un poco más, como decía, complicado. La profesora del nido, Ofelinda Quincho, me dijo, la gente acá duda y desconfía, ya no hablan con soltura. Parece que piensan que puede venir alguien de fuera a engañarnos. Ella era de Lucanamarca, se fue a Lucanamarca antes de la guerra, regresó en los años 90 y tenía esa sensación de que la gente era muy desconfiada. Pero pues eso es más complicado de medir, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención era la violencia al interior de las familias, peleas entre vecinos, violencia doméstica. 2013, la encargada de la posta de Lucanamarca, Esther Santiago, tenía 30 días cuando yo la entrevisté. Y en 30 días ya había atendido 5 casos de violencia familiar. Siempre era el hombre golpeando a la pareja en estado etílico. La última persona había llegado, una mujer con el hombro luxado. Y todos decían que ese era efectivamente un problema recurrente. Y mayoritariamente cuando iban y cuando había pelea entre las parejas no podían hacer mucho porque no había carceleta, porque no había comisaría. Pero no pedían comisaría. Seguramente debido a lo vivido en los años 80 y 90, Lucanamarca no tenía puesto policial y nadie pedía puesto policial y nadie pedía carceleta y nadie pedía policía. Para llevarlo a alguien a la policía tenías que llevarlo todavía a Huancazancos, que es a más de 1 hora. Y no querían policía, aún pese a todo. Hay un pequeño legado, si puede decir, al parecer, que es no tener comisaría. ¿Sabes qué, amigo? Mejor ahí nomás, ¿no? No hacemos romería, no hacemos el evento, ¿no? La representación de la masacre del 3 de julio. No lo hacemos. Pero mejor tampoco hagamos, ¿no? Tampoco comisaría, ¿no? El... Gracias a ti, Ángela de la Torre. Ahorita continúo. ¿Y cómo era el estado de la posta? Tenían un balón de oxígeno. No tenía oxígeno. Les habían dado una ambulancia. No tenía SOAT. Lo he visto yo, o sea, yo he visto la ambulancia y me dijo, tenemos la ambulancia, pero no tiene SOAT. Tengo mi balón de oxígeno, me dijo el técnico de enfermería, pero no tiene oxígeno. Gracias, gracias, Summer, ya te eché. Hicieron una línea de base en salud en todo el distrito de Lucanamarca. El resultado era de desnutrición mayoritaria. 48% de la población de Lucanamarca en 2013 tenía desnutrición crónica, 52% anemia, 53% tenía parasitosis. En un anexo, San Antonio de Julio, acababan de hacer en ese momento también una campaña de salud. 90% parasitosis, 80% tenía anemia. Niños con nivel 8 de hemoglobina, cuando el normal era ser superior a 13, según me dijo el técnico de enfermería.
Atendió a un niño de 1 año que solo pesaba 6 kilos. Tenía mala alimentación, había problemas de parásitos, y empezaba a haber casos de cáncer que no había en la zona, ¿no? Eh, Tenían problemas de nutrición porque, por ejemplo, no comían verduras ni frutas. Es bastante caro cuando tú estás lejos de allí. El consumo era principalmente carbohidratos, papa, arroz, no era de proteínas, no era de frutas ni verduras. Entonces, eso también era un problema para las personas. Y eso era, este es Lucanamarca hace 8 años. Es probable que siga igual, quizás siga un poco mejor, pero eso era, ¿no? Con diferencia generacional y los niños relativamente alegres, los adultos un poco más silenciosos. Nuevamente, yo tengo la impresión de que hablaron conmigo porque venía el semanario de Hildebrand. Si decía que era otro medio, me hubiesen paseado, pero logré conversar gracias a eso. En la iglesia católica cerrada habían evangélicos. La única música que yo escuché era la música de los evangélicos. La Iglesia Católica nunca abrió. Gracias a Ana Pfeiffer, y sí la Iglesia. Y voy a leer el final de esto porque es un poco... Al final, mi penúltimo día, como que a la mitad del viaje, me encuentro en una reunión comunal. ¿Ya? Y estaban decidiendo si hacer o no minería ilegal. Minería informal, perdón, no ilegal. Minería informal. Entonces me quedo en la asamblea, escuchando. Y ya toma apuntes de lo que hablaban en la asamblea, ¿no? Te lo voy a leer textual. Y ahí cierro Lucanamarca. Es sábado y en San José de Huarcaya hay una asamblea comunal. El punto de agenda, es más, de hecho voy a ponerlo acá a ver si se puede ver, porque ese es textual, el resto sí he hecho como un mix de lo que yo había hecho, porque no son de esos que me gusten mucho, o sea, me gusta la experiencia, pero no está también escrito. Me gana la vanidad. Es sábado y en San José de Huarcaya hay una asamblea comunal. El punto de agenda es discutir la posibilidad de extraer cobre del cerro Ancaipagua, en cuya falda se ubica el anexo. Hace unos meses que se viene explotando el cerro por mineros informales, algunos de la zona y otros venidos de Ica y Lima. El dilema es qué hacer ahora: extraer y generar ingresos o evitar la contaminación, minería artesanal o recurrir a una empresa de fuera. La minería es la única manera de salir de esta extrema pobreza, dice un comunero. Uno de los comuneros, bueno, otro de los comuneros que viene explotando el cerro de forma artesanal entregó 500 soles a la comunidad de mano del presidente como su regalía por la explotación. La mayoría de los participantes apoyan la minería artesanal. Es la única forma en que pueden explotar el cerro ellos mismos. No confían en las grandes empresas y menos en el gobierno. Incluso exploran la posibilidad de formalizarse. Las intervenciones, tomadas cada una de personas distintas, son bastante claras. Yo acá cito intervenciones y son de personas, no es de la misma persona, son de varios. O sea, ¿no? Tomado. Uno de los comuneros, perdón, si el cerro rinde, el pueblo será otro, dice uno. Podría ser una oportunidad grande para una familia pobre. Si nos formalizamos, evitaremos que entre la empresa, que además es apoyada por el gobierno. Los ingresos tienen que ser para la comunidad, no para la mina ni para el Estado. Debemos lograr que el gobierno no intervenga. Gracias. Joel Díaz. En la asamblea hay 30 hombres y 10 mujeres. Solo participan los varones, quienes están en sillas de plástico, mientras las mujeres tejen en el piso. El presidente de la comunidad, Feliciano Huancahuari Quispe, es quien dirige la asamblea. Hay expectativa y desconfianza en la minería. Hay esperanza, pero también hay miedo. De repente la mina arruina. De repente esa mafia, a uno que no conoce, nos juega mal. Se necesitan capitales fuertes. Con poquita plata, ¿qué podemos hacer? La minería tecnificada contamina. ¿Qué será de nuestras truchas y pastos? Si la mina se viene con toda su volqueteada y toda su compresora, ¿cómo haríamos para sacarla? Hay que dar una concesión temporal de 6 meses. A ver qué pasa. Si no funciona, lo sacamos. Hace 30 años, Abimael Guzmán representó para un sector de Lucanamarca la posibilidad de salir de su paupérrima condición. Hoy cautiva a muchos la minería artesanal. Tiene resultados inmediatos y parece ser la única salida para un lugar tan lejano o para ciudadanos tan cansados de la postergación. Un comunero que argumenta a favor de la minería informal grafica bien su hartazgo. Es bien fea la necesidad, hermanos. Sí, me acuerdo. Era la asamblea, ¿no? En lo alto, en el anexo, y levanta la mano y habla, y acaba así, ¿no? Es bien fea la necesidad, hermanos. Hablando al final de la mina y los finales,
Es bien fea la necesidad, bien fea. Entonces, lo que va a pasar es, vamos a seguir en el debate de si fue terrorismo, fue conflicto armado, fue no, no es broma. Además, yo tengo grabado esto eh, y lo desgrabé. O sea, yo fui a la asamblea, grabé todo, toda apuntaba y grababa. Y luego lo desgrabé y cada oración es un aproximante distinto. Y cuando escuché esa frase fue como, es bien fe la necesidad, hermanos, ¿no? Entonces, sí, pues, es, vamos a seguir, ¿no? Exotizando. Entonces, por eso, por estas cosas, me molesta esto de la entrada de Muera Ismael, vamos a Ayacucho, a la Plaza de Armas, desde el Hotel Vía Vía. Y entonces, mira cómo está la plaza vacía, acá la gente no hace nada. Vamos a entrevistar ante la corresponsal en Ayacucho. Qué sorpresa, la gente no habla. Bueno, gracias. Vamos a Lima de vuelta. Eh, no jodan, ¿no? O sea, no jodan. Sí, efectivamente es exotizar también a las víctimas, ¿no? Si quieren hacer alguna cosa, digo, ¿no? Que no sea mandarte así, ay, jajaja, qué bonitos, mira, vamos a ver si hacen algo.